¿Qué tal, almas conectadas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy tenemos un en vivo con Óscar. Vamos a esperarlo. Lo comentamos, ya lo compartimos en Telegram. Importante que nos sigáis desde Telegram. Canal oficial Yasmina López Labrador en Telegram, ¿vale? Acordaros de seguirnos por ahí para los cambios. Y efectivamente, pues desde Instagram, donde hacemos los en vivos cada semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ariadna, Matilda, Mati, Merce, ¿qué tal? ¿Cómo van esas energías? ¿Cómo va el mes de enero? Esta quincena del mes de enero, con esta luna llena, ya pasada justo en el mes de, justo en el tiempo de los reyes, las reinas y los reyes magos y magas, que ya sabéis que esto está manipuladillo, ¿verdad? De las tres, de esos tres o esas tres, ¿eh? Es muy interesante pues ir más allá de esta manipulación y de estas cositas que ya sabéis que la religión es lo que tiene. Ha estado muy, muy manipulada, pero sí hay unas bases ahí de verdad muy profundas. Y vamos a hablar precisamente de esa Trinidad tan potente y poderosa con Óscar, esa alquimia. Ahí está. Hola, Óscar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Noches. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo noches. estamos? Bien, muy bien. ¿Preparado? ¿Qué tal? Sí, ¿no? Con ganas ya, ¿eh? Sí. Muy bien. Pues venga, vamos a comenzar ya con este temazo de la Trinidad. Sí. ¿Qué es para las personas, a las almitas que no sepan qué es la Trinidad? ¿A qué hace referencia? Bueno, pues yo quería un poquito, muy brevemente, dar un apunte de lo que hicimos anteriormente para que comprendan de eso cómo luego deriva esto otro. Nosotros hablamos el otro día, pues, de que todo lo que existe en este plano y en este universo tiene presente esa connotación de dualidad, en todo lo que existe. Hablamos que una forma de entender muy bien esto pues está presente en un libro que se llama Kybalión, ¿de acuerdo? Que explica perfectamente, que ahí pueden indagar. De hecho, a lo mejor algún día podríamos hacer incluso directos hablando de las distintas leyes herméticas, que yo creo que es la base de todo lo que existe y del universo. Entonces sería interesante. Que nos lo pongan en los comentarios si quiere alguno que lo trabajemos. Luego otra cosa importante que no tiene connotación ni buena ni mala, que simplemente habla de polaridades. Como tú dijiste muy bien, son dos aspectos de una misma moneda, de un mismo ser, ¿de acuerdo? Tiene esas dos caras. Y por supuesto eso es lo que fomenta el aprendizaje y la autorrealización. A partir de ahí, cuando se comprende eso, se manejan correctamente esas dos energías, entonces en nuestra mente se abre otro nuevo camino, ¿de acuerdo? Y es donde aparece la Trinidad, que es la integración de esas dos energías, ¿de acuerdo? Ese es el punto de partida de esa dualidad que existe en todo, y entonces el comprender eso, el comprender que no es bueno ni malo es el principio de todo. Ahí ya se abre como otra puerta, otra ventana, que hasta que no comprendes eso no se abre, ¿de acuerdo? Quitas el juicio sobre ello, observas, como observador, observas esas dos energías, cómo se manifiestan y se mueven en el universo, y entonces a partir de ahí puedes trascender eso. Si quieres comentar algo, y si no, continúo un poquito con lo que sería ya la Trinidad en sí. Pues sí, tal cual, ¿no? Las dos caras de una misma moneda. Y qué bueno, estamos en ello, ¿no? Sobre todo a partir del 2020, que se puso... como que nació de alguna forma, se puso más el foco, ¿no? Estaba más oscura una de las dos partes, o de alguna forma no se veía tanto, y a partir del 2020 sí, se ha hecho consciente el inconsciente, nunca mejor dicho, que también consciente e inconsciente son dos caras de una misma moneda, ¿no? Están ahí tan unidas y tan necesarias para la completitud y para el avance, ¿no? Y sí, es muy interesante. Vamos a seguir un poquito más. Claro, ahí incluso que comentas tú también, consciente e inconsciente, pasarían a ser dos dualidades que cuando se integran, pues dan la verdad, ¿de acuerdo? Y la verdad de nuestro camino. La Trinidad, en la parte más física, podríamos hablar o plantearla como, pues eso, ir algo más del entendimiento de lo que es esa dualidad. En nuestra salud, ¿cómo se representaría esto? ¿A qué tendría o a qué lo podríamos asociar?
pues tanto del plano físico, mental, emocional, no importa cuáles, todos ellos contemplan esto, esa dualidad y cómo se puede luego integrar. Por ejemplo, nosotros estamos ya acostumbrados a ir a ciertos profesionales a buscar y a mirar nuestra parte física analíticas, ¿no? Entonces, ¿cómo y siempre nosotros vemos que estamos en equilibrio? Cuando está dentro de unos valores, unos parámetros medios. Entonces, ese estar en esa unidad, o sea, en un equilibrio entre esas dos partes, es un síntoma representativo de nuestra salud. Lo mismo en lo físico que en lo emocional. Si nosotros estamos en un aspecto absolutamente que no estamos en extremos y estamos en un equilibrio, ahí estaríamos integrando esas dos energías. Por lo tanto, ya estamos en un camino hacia esa unidad. Lo mismo también, hablamos de mental, emocional, etcétera. Ahí también no hay ni bueno ni malo. ¿De acuerdo? Una persona, por ejemplo, que vamos a decir muy cobarde o muy poco enfrentada a la vida, pues le va a traer muchos problemas. Pero una persona que no tiene coherencia ninguna y va por la vida sin tener miedo a nada, también le va a traer problemas. ¿De acuerdo? Entonces no hay que ir a los extremos. La búsqueda realmente es el equilibrio y eso va a ser la salud en cualquier aspecto, sea energético, sea físico, en lo que sea. Siempre hay que ir a unos valores medios. Ahí está el key de la cuestión. ¿De acuerdo? Y el entender eso. Qué bueno, el equilibrio. Me ha encantado. Sí. Muy bien, muy bien. Eso es en la parte física. Si queremos hablar, por ejemplo, de la parte espiritual, pues entonces muchos estamos acostumbrados ya, de los que trabajamos en esta parte espiritual, a hablar de otros términos y otras, pero que luego esconden este mismo mensaje. Por ejemplo, en la alquimia, todos ya conocemos un poquito pues, de lo que es o lo que significa, siempre este fenómeno que hablan de la transmutación realmente está hablando de esta integración de esas dos fuerzas. Se haga químicamente, porque la alquimia no solo hablaba de la química, hablaba de la transformación personal, principalmente. Y se dieron cuenta que eso es posible en todo lo que existe también. A nivel interno, emocional, psicológico, físico, incluso en la materia. La materia se puede transformar y se puede integrar igual. ¿De acuerdo? Esas dos fuerzas, esas polaridades, sean algo eléctrico, sean algo químico, sean algo físico, se pueden integrar. Entonces ahí está manifestado en lo que ellos llaman la transmutación. También, mira, tantas historias que hemos visto y bonitas también y películas sobre el Santo Grial, la verdadera búsqueda de eso, lo que esconde como mensaje, no es lo que nos venden, claro, como una película y en algo físico, sino es la búsqueda de eso que hay más allá de. De hecho, el Grial, como veremos luego, representa, de alguna forma se habla como el útero, como el nacimiento de algo, ¿de acuerdo? Y entonces eso es lo que significa realmente el Grial. Y entonces es la unión de esas dos fuerzas también, es el entendimiento de esas dos fuerzas y de lo que surge de ellas, que luego hablaremos un poquito, lo que está asociado en ese momento al Grial, que al final es la inmortalidad, el comprendimiento de que somos algo más que esto físico. También se nombran muchas religiones y corrientes esotéricas como trascender a la muerte, de alguna otra forma, se explican de muchas formas, cada una a su forma. En Egipto, por ejemplo, ese cambio a la vida eterna, ¿de acuerdo? Y ese entendimiento de la vida eterna, pero es lo mismo, ese mismo concepto, ¿de acuerdo? Y también nos conecta todo esto con nuestra esencia, con lo que es nuestro camino a la quinta D, hacia planos superiores y hacia el Creador. Realmente al entender esto y comprendes que es algo más, conectas con el entendimiento que hay una energía única, que es de donde partimos, de donde venimos, ¿de acuerdo? Y que luego eso ha sido separado en esa dualidad para entender y para transformar y para aprender en este plano. Entonces, el entendimiento de eso ya nos lleva hacia ese camino a la unidad y es volver al hogar. Realmente es volver al hogar, volver a la esencia. Nos conecta con la verdad que somos seres multidimensionales, esa es la verdadera realidad. ¿De acuerdo? Y que nuestra esencia es eterna, trasciende la muerte. Por eso en esas culturas y esotéricas, pues sabían esa gran verdad y la manifestaban, muchas veces oculta, ¿de acuerdo? Pero realmente hablaban de eso, de la vida eterna, porque somos eternos. Como alma y como energía somos eternos, cambiando de cuerpo, de estado, pero realmente eso es nuestro origen, nuestro ser, el origen de nuestro ser. Totalmente. Incluso en astrología también, como yo le llamo la trinidad álmica, que es el ascendente, el sol y la luna. Y en numerología también, como yo le llamo la misión del alma, que están los pilares de la numerología, que es el día, el mes y el año. Entonces, claro, el 3 está sostenido en todo. Y sí, desde luego que son esas dos
esas dos vertientes que hemos de unir para realizar esa alquimia y volver a casa y no volver incluso estamos en casa, ¿no? Me refiero, todo está conectado y todo es lo mismo, entonces hemos de ver la casa de Dios, me viene a decir Dios esa palabra, pero bueno, es la fuente, es lo mismo, en todo, porque realmente es así, ¿no? Y ahora más que nunca está en jaque o está en el punto de mira esta aparente dualidad, ¿no? Esta aparente bueno, la mente es la que tiene, hemos de todo, ¿no? Subirlo a un plano superior de existencia y de consciencia. La mente, llegar al yo soy, a la consciencia. El alma, pues también, equilibrarla, conectar con ella y trascenderla. Y el cuerpo también, mente, cuerpo y alma. Conectarnos con nuestro cuerpo, saber lo necesario que es para nuestra existencia aquí. No tenemos otro vehículo, es nuestro cuerpo, y desde luego que tenemos que tener conciencia por todo lo que entra en él, ya sea por aquí, ya sea por aquí, ya sea por aquí, ya sea por aquí, por cualquier sitio. Esto hemos de tener conciencia, ¿no? Y desde luego nuestra energía, pues cuidarla, valorarla y saber claramente que nuestra vida está en nuestras manos y debemos de tener esa responsabilidad que hablábamos esta mañana con Paloma, de dirigirnos en coherencia, pensamiento, palabra y acción es creación, por lo tanto ser seres coherentes con el uno, con el alma, con el pilar base de toda esta trinidad que es el alma, que es la fuente, que es esas partes, como hay una frase que digo y es así, ¿no? Que somos diferentes manifestaciones de una misma unidad. Entonces hemos de estar constantemente sabiendo las bases y vibrando en las bases desde los hechos, que esto muchas veces, pues claro, no es algo fácil, porque es un trabajo de alquimia, es unos estudios superiores, esto es un trabajo de fondo y requiere de una conciencia y de un día a día, ¿no? Y una responsabilidad sobre todo, ser consciente de que nuestra vida está en nuestras manos y de que esas piezas del puzzle que somos todas y todos hemos venido a ser tal cual somos para poder encajar en el uno, en la completitud del puzzle, ¿no? Y esto es muy importante y necesario, ¿no? Ir más allá y conectar con la base, con la fuente, con el uno, ¿no? Ese tres que nos conecta con el uno constante. Mira, tenemos ahí una pregunta, no sé si... Disculpa, cuando uno tiene situación económica difícil, se le hace duro estar en esta vida. Claro, no solo con lo económico, sino cualquier otro aspecto en el que nos haga sufrir y nos provoca alguna sensación, pues eso, de estar perdidos o nos provoca dolor, sufrimiento, preocupación. Pero eso es precisamente porque en algún aspecto de nuestra vida estamos en esos extremos que hablábamos antes de dualidad. ¿De acuerdo? La sociedad, bueno, sobre todo las autoridades, todas las instituciones, tienden siempre, y todo el mensaje es siempre, siempre en todos los medios y en todo lo que exista, veréis que siempre tiende a generar una dualidad. ¿Por qué? Como se decía antiguamente, no divide y vencerás. ¿De acuerdo? Si quieren quitarte tu poder y quitarte tu fuerza, lo más fácil que tienen es llevarte a un extremo. Y entonces entran en esos juegos siempre, políticamente, religiosamente, económicamente, socialmente, lo que sea, con el tema que sea. Incluso la sexualidad últimamente en boga, que yo es que me quedo sorprendidísimo. Aquí lo importante que tenéis que entender todos es no qué somos cada uno en ese aspecto, no, y en este extremo y en el otro, y jugar con eso todo el rato y enredarte mentalmente, no. Todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, y el mismo derecho a vivir y a recibir amor y a ser queridos y todo. Eso es lo importante, somos seres humanos, punto, nada más. Lo demás ya condiciona. Incluso mucha gente yo he visto que defendiendo tales o cuales ideales o derechos, que por cierto todos tenemos que tener los mismos, pero defendiendo eso, luego acaba siendo igual o peor que lo que intentaba defender en el lado contrario. Entonces eso no puede permitirse. Tenemos que estar por encima de todo ese montaje que nos hacen y darnos cuenta de que precisamente la unidad no está ahí. Ellos buscan esa separación. Entonces lo importante siempre, igual que en el deporte, siempre un bando, el otro bando. Aquí no hay bandos. Sería lo maravilloso respetar el deporte, disfrutar del deporte, etcétera.
De la sexualidad exactamente igual, de la política, de todo igual. ¿Por qué tienes que ser de un bando o de otro? Eso es lo que lleva a dividirnos y a estar en el estado que estamos ahora mismo, por ejemplo, este país, viviendo esto. Y la gente sigue defendiendo unos u otros. ¿Cuándo vamos a entender que todo está en manos de otros, que esos solo son peones? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es unir fuerzas por un bien común. No importa que seas de una ideología o de otra, importa que tu familia coma, que tenga un dinero, que se le pague justamente. Esos valores son lo que importa. Y eso es lo que importa para todos, para todos. Pero juegan a la dualidad constantemente porque saben que eso divide y vencerás. ¿De acuerdo? En el tema económico igual. Hay algún aspecto en tu vida o en tu ser interno probablemente que esté en dualidad o en extremo. Habría que identificar precisamente qué aspecto es, ¿de acuerdo? Podríamos hacer más adelante, si quieres, Yasmina, algo sobre trabajar o sobre el dinero, hablar sobre este tema. Y vemos, y yo, además muy interesante, porque mira, voy a dejar ahí la cosita, el peligro de pedir abundancia, ¿de acuerdo? Y veréis por qué, ¿de acuerdo? Pero para que entendáis, hay algo que no está en equilibrio, y ese algo hay que encontrarlo, hay que localizarlo y, por supuesto, luego integrarlo, como estamos hablando hoy mismo. Es ese fenómeno de ver dónde, en qué estemos está, alinearlo y trabajarlo. Esto también, para que lo comprendáis un poquito, si la otra vez hablamos de que la parte, por ejemplo, de la dualidad está muy bien expresada en el Kybalión, en esta parte un poco más escondida, pero también está escrito en el Kybalión, en el principio del ritmo, ¿de acuerdo? El principio del ritmo, que habla, por ejemplo, todo fluye, fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, es decir, que tienen un movimiento y una oscilación. Esa oscilación o péndulo, ¿de acuerdo? Que es pendular, o como lo podemos definir también como la balanza esta de la justicia que todos conocemos, para que nos entendamos, que es precisamente, fíjate, de la cultura egipcia, cuando hablaba de esa pluma, de eso hablaba precisamente, de estas dos energías, que oscilan hacia la derecha y a la izquierda. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. Tarde o temprano esto se compensa. En la naturaleza sucede así. Si yo insisto en poner una fuerza en otra, en una parte que no me es positiva, la naturaleza o el universo va a centrarse en ponerme en el otro lugar. Me lo va a poner difícil, ¿de acuerdo? Porque se obliga, el universo, a poner una compensación ahí, ¿de acuerdo? Si no lo tomo yo por mí mismo, vamos a decir, el universo me obliga a que sea así. Pero si yo fluyo, si yo lo entiendo, si yo no me pongo en contra de nada ni de nadie, lo que he dicho antes, pues igual que es la paz en la vida y en tu vida, en todo, es la paz en todo lo que sucede, y entonces el universo te acompaña y te ayuda. Eso es lo que tienes que entender. Tienes que fluir. Yasmina lo dijo ya en otras ocasiones que hablamos, el tema del río. ¿Fluyes a favor de corriente o a contracorriente? Tú decides. Totalmente, es que eso es el significado de la vida, el fluir. Todo lo que no fluye no es y nunca será realmente, porque es forzado y no es mentira. Entonces acabará cayéndose, ¿no? Y eso es el 2020 también. Todo aquello que era mentira, pues cayó. Y seguirá cayendo y cada vez más, porque esa es la quinta dimensión y esa es la nueva era, que cada vez pues más vamos vibrando en ser seres auténticos, que es para lo que hemos venido, para ser quienes somos, sin más y sin menos, tal cual. Entonces sí, tal cual lo que has comentado es así, y muy importante, ¿no? El no entrar en la separación, como siempre digo, y así es, la mente es la eterna duda, aquí nace y aquí muere, y efectivamente vibra en una energía efímera, ¿sí? Lo único que es efímero es lo que tenemos, pero lo único que no es eterno, es el alma. Eso es lo verdaderamente eterno y esa es la verdad que somos. Entonces, cuanto más conectada o conectado estés a tu alma, menos vas a entrar en cualquier tipo de juego externo que tenga que ver con la Matrix, con la 3D o con la mentira, ¿no? Con la mente. Sí, la mente miente. Es un juego que hago, pero que va muy bien. La mente miente. Corazón con razón. Donde solo está la voz del alma es aquí. Entonces, las personas que se creen la mente miente, pues claro, están conectadas a la televisión, conectadas a los más vídeos, estos de YouTube, de bla bla, y venga, más vídeos. Da igual del tema, como tú decías, que hablen de un tema denso, un tema de luz, porque como no paran de bombardear, que es eso, lo que es, pues al fin y al cabo están vibrando igual en la mente, ¿no? En el juego de la lucha, en el juego del ego. Y es así, ¿no? Y se ve enseguida esto,
muy latente y muy rápidamente, no hace falta pues eso, grandes cosas para verlo claro todo este tema. Y lo más importante es eso, el camino de la luz, el camino del corazón, el camino del alma. Cuando vibras ahí enseguida cortas por lo sano, enseguida dices, bueno, yo esto ya está, esto ya lo veo así. O sea, no hace falta estar mucho rato y, ostras, ¿cuánto tiempo he perdido en estos vídeos esta persona? No, ya lo ves. Y dices, uy, esto es más de lo mismo, pero por el otro lado. Entonces esto no es. Simplemente esto es la Matrix, pues es eso, por un lado y por el otro, pero es lo mismo. Hay una frase que dice, y decía, y vuelvo a repetir, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, da igual cómo lo pintes, pero es lo mismo. Entonces la cuestión es, vamos a hacer algo diferente para crear un futuro realmente espectacular y hermoso, porque el mayor poder es el hoy, aquí y ahora, es el presente. Y lo hacemos todas y todos, por eso hemos venido a nacer. No a que nos expliquen la vida, no a que nos digan el futuro, no. El futuro lo estamos creando. Libre albedrío, si no, no nacemos, ¿vale? Así que vamos a generarlo, vamos a crearlo y sobre todo tomando decisiones de no seguir a nada ni a nadie, seguirnos a nosotras y a nosotros mismos. Venimos a hacer un camino único, que es el nuestro. No caminos secundarios ni alternativos, no, el nuestro. Con nuestras propias decisiones y sobre todo, siendo 100% leales a nuestra alma. No es fuera, nadie te va a decir lo que tú eres, dónde tú tienes que llegar, dónde tú puedes o no puedes llegar. Eso yo tengo, bastante hechos, ¿no? Sobre todo en el campo de la astrología, antes del 2020, con personas que han estudiado mucho la astrología y demás, ¿no? Que hay mucho ego, es una pena, porque esto está a la orden del día, ¿no? Cuando te empiezan a decir lo que no puedes hacer, esto tú tienes, esto no lo vas a poder, no, porque mira, esto así es, y esto no, esto tú no. Y yo digo, ¿cómo que no? Yo digo, no me digas no más porque lo voy a hacer. O no, me refiero, yo haré lo que yo crea necesario y sienta hacer, no porque alguien me lo diga, me lo deje de decir, no. Entonces, lo bueno que a mí me ha servido la astrología desde mis manos, porque yo, como os digo, desde los 8 o 9 años lo he testado yo, lo he comprobado yo, a mí nadie me ha dicho. Luego sí, luego cuando quise estudiar para profundizar en escuelas y tal, me di cuenta de que había mucho ego que te decían esto, lo que tú no, sobre todo lo que no podías, tú esto no. Porque como no tienen los planetas ahí, yo digo, ¿y qué? No entiendo, no. Bueno, y me decían cosas también, ¿no? Como si me conocieran más ellos que yo a mí misma, cuando yo ese camino ya lo había transitado. Y me había autoconocido en el sentido real de estar conmigo misma, de conocerme. Los niños y niñas no suelen pasar tiempo consigo mismas y consigo mismos. Yo sí. Entonces, claro, eso ya te da unas bases bastante potentes para ver con claridad, aunque tenga la edad que tengan esas personas, pues lo que te están diciendo y sobre todo en negativo. Porque, a ver, si vas a poner luz, estupendo. Si vas a poner y vas a sumar, estupendo. Pero si me vas a restar y encima lo que estás diciendo no me conoces y no me cuadra además, porque yo me conozco y esto no es así, entonces, claro, ahí ya empiezas a rechinar y empiezas a decir, más me alejo. Entonces yo, desde luego, la astrología autodidacta total, pero como digo, desde los hechos. La base de la astrología yo lo he ido viendo, me ha servido para autoconocerme, para empoderarme y para conocer evidentemente mi entorno. Y para saber, cómo no, el poder que tenemos tan brutal de transformación, de alquimia. Eso es la base de la astrología, de la numerología, porque la base de la astrología son números, es pura matemática, y ha nacido para eso, como nosotros y nosotras nacemos, para trascendernos, para evolucionarnos, para empoderarnos. Somos seres empoderadísimas y empoderadísimos. Hemos de seguir nuestro propio camino para, evidentemente, seguir en la luz que somos, y venimos a irradiar esa luz y a subirla a su máxima potencia. Eso es lo que venimos a hacer, y a construir un mundo y aportar esa luz al mundo. Entonces, eso es muy importante, tomar decisiones y empoderarnos, hacer nuestro camino. Esto es vital y crucial, no seguir a nada ni a nadie, porque al final acabaremos repitiendo, como digo en astrología, ¿no? Tantos pasados que se repiten. Hay personas que hablan del pasado todo el rato, sí, porque esto pasó y esto pasó. Bueno, ¿qué pasó? Eso es pasado. Y ahora yo he nacido y tú has nacido y todas las personas que estamos aquí en la Tierra hemos nacido. Y estamos construyendo el futuro.
Ya basta de repetir tanto el pasado. Claro, si las personas que escuchan a esas personas que hablan del pasado y tienen cierta edad, que no son, no, ya tienen sus 60 años o así, dices tú, ay, esta persona sabe, sí, claro, te está hablando del pasado, te está haciendo creer que va a venir otra vez el pasado. Y si tú te lo crees, al final vas a crear el pasado. Entonces, haced el favor, por favor, de cortar todo eso, porque si no, no avanzamos. Y eso es muy importante, porque no es uno ni dos, es mucho. Sobre todo, hablan de la luz, pero con una base de miedo. Entonces, fuera de ahí, de verdad, es que es lo mismo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No paran de bombardear igual. Entonces eso es un lavado, fuera eso no sirve. Eso no vibra en luz. La luz empodera, ¿sí? No crea personas dependientes. Sí, de eso se encarga muy bien el sistema, de manipular y de limitar a esas personas a través de ese miedo. Y muy importante, como tú has dicho, lo más importante en este caso es empoderarse, es decir, sacar tus propias conclusiones y tus propias decisiones y hacer caso a tu intuición. Eso es básico, básico. Todo lo que en esta vida tú no domines, esto es como un caballo. Si tú no llevas las riendas, llegará quien se monte y le lleve hacia donde él quiera. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo, si luego no quejarte, no llegar a un momento y un estado de tu vida que digas, es que dónde he llegado, qué he hecho, no es mi vida, no tal. Coge tú tus riendas, coge las riendas de tu propio caballo, llévale donde tú quieras llegar y donde tú quieras. Por lo menos, mira, te equivoques o no te equivoques, será tu camino y serán tus decisiones. Y por lo menos habrás vivido. Pero si sigues todas las corrientes que te ponen en cualquier medio, en cualquier cosa, al final vas a vivir la vida que ellos quieren que vivas. Entonces, la base para conectar con esto, con la libertad y con la unidad, es vivir desde tu intuición, desde tu ser integrado, estas dos energías que hablamos, estas manifestaciones de esta Trinidad. ¿De acuerdo? Que las puedes ver y observar mucho en el día a día. Por ejemplo, unas manifestaciones de la Trinidad en nuestro entorno, por ejemplo, tengo aquí una relación un poquito para que entendáis un poquito dónde lo podéis reflejado, en eso que hablabas tú antes, en la parte que es cuerpo, mente y espíritu. O sea, nuestro propio ser interno ya está manifestado absolutamente. En la naturaleza, una forma de ver esa Trinidad es padre, madre e hijo. Y hablamos muy bien, padre, madre e hijo, o sea, energía masculina, femenina, que hablamos anteriormente, que es la dualidad, pero de esa dualidad integrada siempre surge algo nuevo. A eso le vamos a llamar el hijo, no hijo solo como algo físico, que en la naturaleza, evidentemente, en las plantas, en el reino animal, en el vegetal, en todo, y en el nuestro, se ve manifestado, porque es parte de esa naturaleza, por lo tanto está presente en todo lo que existe. Todo. Existe esa figura de padre, madre, como masculino, femenino, y luego su consecuencia, que es el hijo, pues el nacimiento. Puede ser, por ejemplo, un proyecto. Estas dos energías pueden estar integradas, surge un proyecto perfecto, ¿de acuerdo? Y equilibrado. Hijo, hija, exacto. Exacto. Dentro de nuestros sistemas corporales, también energéticos, lo hablamos el otro día, un poquito por encima, pues los chakras, los meridianos, órganos, glándulas, todo masculino y femenino siempre está representado allí. Siempre. Y en el equilibrio, como hemos hablado antes, en la salud, que es la unidad. Empieza a formarse la unidad. Ahí empieza el camino. En el entendimiento que hay algo más, que trasciende a esa dualidad en sí. ¿De acuerdo? Como hemos hablado antes, analíticas, emociones, pensamientos, todo tiene que estar en un término medio. ¿De acuerdo? Si no está ahí, si no está en equilibrio, nosotros cuando utilizamos o trabajamos, Yasmina y yo, en las sesiones, veréis que casi siempre luego la gente reconoce un estado de neutralidad ante una situación, ante algo que les daba o les generaba dolor, sufrimiento. Es que luego dicen, es que como si fuera ni bueno ni malo, de repente se ha quedado neutral, es una sensación de vacío. Es que eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Que no me produzca, no es que no seas humano, y por no decir, no siento emoción, no, es que está bien. Cuando está bien no produce sensación, no produce dolor, está en un estado neutro, ¿de acuerdo? Equilibrado. Claro, el ser observador, observadora de esa situación y ya está. Exacto. Exactamente, estás en ese estado, estás en el lugar y en la situación correcta. ¿De acuerdo? En nuestra parte energética, lo veréis mucho representado muchas veces, y fíjate ¿cómo se llama el de Da Vinci? El hombre de Vitruvio. Precisamente habla de esa conexión tierra-cielo. ¿De acuerdo? Son otra vez las dos polaridades, vistas desde otra magnitud y ya más espiritual. Digamos, en medicina tradicional también China es representado. Cuando hablamos del árbol de la vida, no sé qué, estamos hablando de las raíces y la parte superior, y algo entre medias que une esas dos cosas. Entonces es la representación de ese cielo y tierra, manifestando esas dos energías, y por eso iréis a hablar mucho en el mundo espiritual, que ahora está muy en boga, de hablar de la semilla estelar. Todos somos semillas estelares, todos. En el momento que aquí hemos encarnado precisamente y tenemos un aparato
este cuerpo, que nos permite a nivel espiritual, cuando entendemos eso y trascender que no somos solo físico, podemos ser, de hecho somos el anclaje de esas energías superiores, por llamarlas, no porque sean superiores, para que nos entendamos, que vienen de arriba y conectan a la tierra, que es abajo. Ninguno es superior ni inferior, en cuanto a juicio. Pero para que nos entendamos, superior e inferior. Entonces nosotros somos precisamente ese anclaje. Somos como un cable que conecta dos polos y empezamos a manifestar desde ahí, desde la unidad y la integración. Y entonces empezamos a manifestar lo verdaderamente importante para nosotros y para los demás. Todo lo que se hace desde el corazón. Pero tiene que estar unificado. Habremos dicho muchas veces este despertar espiritual manifestado también como la llama trina. Muchas veces hemos visto aquí esa representación. ¿Qué representa esas tres partes? Otra vez, la dualidad y cómo se unifica. Representaría integradas esas dos energías, cielo-tierra, ya manifestadas desde el corazón. Eso es lo que realmente significa, desde el amor. Otros lo llaman conciencia crística, como lo quieras llamar, pero es el entendimiento de la necesidad de unir estas dos fuerzas desde el no juicio y utilizarlas a tu favor. Eso es lo que hay que hacer. Eso es exactamente el entendimiento de todo esto. Pues sí, esto es muy importante, los seres humanos. Muchas personas que dicen, bueno, ¿yo qué he venido a hacer aquí? Bueno, eres ser humano, sí, ¿no? Por lo menos estás materializado en carne, entonces ya eres ser humano. Entonces, claro, vienes a crear ese cielo en la tierra, vienes a hacer consciente lo inconsciente, vienes a hacer esta aportación de luz desde la consciencia, porque el ser humano es el único ser consciente. Entonces es desde luego que venimos a hacer mucho. La cuestión es ser consciente de ello, poner luz, que es conocimiento, poner, incluso iluminar ese inconsciente. El yin yang me viene esta como tú bien decías, ¿no? En el otro directo, el yin yang, pues esa oscuridad, dentro ya está la luz, iluminación, y dentro de esa luz hay esa oscuridad, es decir, siempre el equilibrio, siempre el equilibrio, ¿no? Y no quitar una cosa, ¿vale? Que esa es la lucha, que lo que decíamos de la Matrix, ¿no? Una sí y otra no, una no y una sí. Entonces volvemos a lo mismo, da igual que te decantes, el Barça-Madrid, o sea, es que da igual. Tenemos que unificarlo, tenemos que, igual que el tema de fútbol, pues tendría que ser, en vez de una guerra, pues una unión, una simbiosis, algo, eso sería apoteósico. Yo tengo en mente, me está viniendo que sería una maravilla, eso sería, wow, impresionante realmente, ¿no? Y no de esa forma, pues, de destrucción y autodestrucción que es el sistema, ¿no? Ese sistema de la Matrix, de la mentira. Entonces, muy importante seguir la voz del alma, del corazón y generar esa unión, por lo tanto, y ese equilibrio en nuestras vidas. Una cosita que quería también mostrar, que es muy visual, bueno, mostrar, para que la gente recuerde lo que ha visto muchas veces, es la representación gráfica de la Trinidad. La Trinidad, al otro día hablamos de la dualidad y tú lo has expresado perfectamente con el tema del yin y el yang. Unas expresiones que manifestaría la Trinidad, por ejemplo, es precisamente esa evolución de ese símbolo del yin yang, ¿de acuerdo? El siguiente paso de la evolución de ese símbolo y del trasfondo que tiene sería, por ejemplo, y se ha representado a lo largo de mucho tiempo de forma muchas veces oculta, ¿de acuerdo? Para que no se entienda. Pero, por ejemplo, una de ellas es la flor de lis. La flor de lis representa absolutamente eso, ¿de acuerdo? Como concepto. Acá hablan de muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene una manifestación de estas dos energías, cómo se unifican en una, ¿de acuerdo? Otro que habéis visto muchas veces representada, sobre todo en geometría sagrada o en temas que tengan que ver con temas religiosos, es precisamente los dos conceptos, hablamos como el yin y yang, ¿no? Que serán esos dos puntos, cuando se entrelazan y generamos esto, que precisamente cuando nosotros trabajamos, fíjate, entonces realmente ahí se produce esto y se produce en el medio una forma, ¿de acuerdo? Que normalmente lo llamamos Vesica Piscis, se trabaja así, y lo veréis completamente representado muchísimas veces en todo lo que tenga que ver con temas religiosos. Incluso la religión, vamos, sabemos cuál, la principal que hay hoy en día, por lo menos en donde vivimos nosotros. Entonces, y lo veréis completamente siempre escondido en cuadros. En la representación de los elementos, de las personas que hay allí y tal, si hacemos geométricamente descubriremos dos cosas que luego veremos. El triángulo, que es otra forma de representarlo, 3 lados, padre, madre e hijo, ¿de acuerdo? Y el Vesica Piscis, que es lo otro.
Ahora comprenderéis también porque cuando se hace, formula como un ojo, ¿de acuerdo? El ojo que está dentro del triángulo, ¿lo suena a todos? Como representación de algo superior, que por eso los que trabajan con otras energías han querido corromper esa imagen del triángulo con el ojo. ¿De acuerdo? Han querido también destruir ese simbolismo, pero primigeniamente habla simplemente de esto, de este concepto de Trinidad, y luego como en el Vesica Piscis se hace y se forma precisamente una especie de ojo, que lo veréis muchísimas culturas, desde el principio de los tiempos. También forma, cuando lo veis, muy aparentemente, si lo queréis buscar en internet y todo, veréis que luego forma una forma prácticamente como un pez, porque luego si tú sigues poniendo círculos arriba y abajo, ya generando lo que es la semilla de la vida, todo esto, veréis que luego se forma como un pez con la cola. ¿No os choca que culturas esotéricas muy antiguas, bueno, el cristianismo empezó con el símbolo del pez? Bueno, pues entendamos cómo también todo se puede corromper, ¿de acuerdo? Igual que en la naturaleza, que me diga alguien cuándo ve manifestado Padre, Espíritu Santo, Hijo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde existe eso en la naturaleza? Mirad el universo. ¿Dónde está eso representado? Luego, el que tenga ojos, que vea. Si en toda la Biblia toda mujer está absolutamente desbancada de la Biblia, las Se corta un poco, Óscar. No sé si las personas están viendo o están escuchando. Se acaba de cortar. Este tema es muy importante, ¿eh? A ver. Vaya. No sé si sigo en antena, en directo, creo que sí. Yo, Óscar, lo tengo parado, la imagen parada. No sé si se me escucha. A ver cómo va la cosa. Ha salido. Vale, Óscar, te hemos perdido, pero supongo que volverás a reconectar. Este tema es muy importante, como estamos viendo. Ahora seguiremos hablando de este tema tan potente y poderoso. No, Óscar ahora volverá. Se ha cortado, sí, se ha cortado la imagen. Ahí lo tenemos a Óscar, estupendo. Ahí está. Ahí estoy Óscar, ya. muy bien, en el punto más importante, ¿eh? Wow, Sí. muy interesante. Pues venga, vamos a seguir ahí donde lo hemos dejado. Vale, pues hablaba básicamente de que esto en el universo, y que la gente simplemente saque sus propias conclusiones y que busque si eso está manifestado en alguna parte. Sin embargo, en todo lo que vean y observen, en todo, desde el ser humano, naturaleza, todo, van a ver esas dos energías de polaridad que hablábamos, esa representación de lo masculino y femenino, más allá solo de la sexualidad, ¿de acuerdo? Más allá, en el concepto de energía como tal y de aspecto de polaridad. Y entonces eso es lo que realmente es el key de la cuestión. Son esas dos energías y luego cómo estas dos energías se unen en un eso. Ese es el padre, madre e hijo. Que hijo hablo no solo de físicamente materializar un hijo, sino puede ser un proyecto, puede ser un pensamiento, puede ser una emoción que está en equilibrio. Nosotros, realmente nuestro trabajo, gran parte, vamos a decir, del kit de la cuestión, es que a la gente la llevamos en el aspecto que sea, que está absolutamente en un extremo, le está produciendo dolor, sufrimiento, un problema físico, lo que sea, le llevamos a ese equilibrio para que precisamente esté en neutralidad, esté en equilibrio, esté en el hijo, o sea, que surja algo diferente a lo que esa persona estaba viviendo. Es decir, si emocionalmente estaba descompensado, pues para que esté en un equilibrio absoluto y su vida ya a estar rodando en ese equilibrio, sea emocional, sea psicológico o incluso físico. ¿De acuerdo? Un cuerpo absolutamente descompensado lleva un extremo de dolor, un extremo de sufrimiento, un extremo de lo que sea. Si nosotros lo llevamos al centro, eso, por norma general, lo que tiende es a reducir, y en muchos casos, si la persona integra realmente lo que hay detrás, a resolver. Totalmente, buenísimo. Pues, Óscar, no te he preguntado, ¿hoy haremos algún ejercicio? ¿Nos traes algún ejercicio? Sí, vamos a hacer un el ejercicio. Tema del dinero. Sí. No, de la abundancia. No. ¿Ibas a decir algo de la abundancia? A ver. No. ¿No? Comentamos que como hablamos con esta persona que nos preguntó un poquito sobre el tema de la abundancia, que sería un tema, por ejemplo, en alguna ocasión interesante de trabajar, y yo dejé ese apunte también, que ojo con pedir abundancia. Ojo. Podemos ponerlo así, ya lo veréis. Yo había pensado ponerlo incluso como peligro, abundancia, veréis. El motivo de por qué. Hay que tener cuidado desde dónde pides. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y ahora estamos todo el rato oyendo
pedir Sí, desde cualquier manera y de cualquier forma, constantemente. Lo estamos claro. viendo muchísimo. Eso no es correcto. Y enseñaremos por No. qué no es correcto. Exacto. Y tener conciencia de lo que estamos pidiendo, porque el universo es pura matemática. Entonces, si no apretamos las teclas exactas, estamos hablando, pero no estamos diciendo lo que queremos realmente. ¿Y esto hasta qué punto? Es un 98%, 99% que piden mal. Es decir, Sí, piden y cuando se escucha lo que están pidiendo dice, ay no, pues esto no lo estoy haciendo bien. Claro, escucha lo que estás pidiendo. Hemos de escuchar, qué importante, ¿no? No todo el mundo escucha, esto es importantísimo y no está a la orden del día el tema de la escucha activa. Esto es muy importante, sobre todo para establecer buenas conexiones de comunicación real y efectivas, ¿no? Mm, cuando somos conscientes y dejamos de echar pelotas fuera, nos damos cuenta de que incluso todo lo malo o terrible que esté en nuestra vida, de alguna forma somos partícipes de ello, somos creadores de esa realidad. ¿De acuerdo? Totalmente. Entonces tampoco ni hacernos culpables, porque aquí estamos para aprender precisamente, ni hacer culpables a otro, tirar pelotas fuera. No, simplemente te pones y te pones a ello, a solucionar tu vida. ¿De acuerdo? Y entonces cambias tú, cambia tu concepto, cambia todo y empieza a cambiar tu vida realmente. Pero fijaros siempre que la mayoría de las personas, yo incluido, cuando queríamos un cambio a algo, pues echabas pelotas fuera, hacías no sé qué, pero nunca cogías las riendas de ese caballo que hemos hablado antes, coger tú las riendas, y ver qué tienes tú que ver, hacia qué dirección tomas ese caballo. Porque ese caballo solo te lleva. Tú eres el que estás tomando esa dirección. Y tienes que darte cuenta de eso. ¿Eh? Que nosotros eso es lo que te ayudamos a entender, porque sobre todo muchas cosas están en el subconsciente y es lógico, y programaciones. Y no puedes nunca una programación romperla, vamos a decir, con esfuerzo y con insistencia. Eso no se rompe así. Porque no es cuestión de romper, es cuestión de transformar. Y en el momento que tú la transformas y la integras, ya no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo, diablo, ninguno. Incluso para manifestar. Ya no hace falta esfuerzo, ya no hace falta decretar, ya no hace falta que si lo haces, perfecto, ¿de acuerdo? Sumas. Pero no es el principal objetivo es decretar para conseguir, al revés. ¿De acuerdo? Se manifiesta desde otro punto, desde otro lugar, desde esta unidad. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿Podrías? Me sí. viene, no sé, comentarte, a ver si por casualidad, ¿podrías poner algún ejemplo eh, de alguna película o alguna referencia a alguna serie o algo que trate el tema de la Trinidad? Mira, vamos a decir, inconscientemente no, muy conscientemente, pero bueno, subliminalmente, muchísimas. Por ejemplo, ¿vemos el Señor de los Anillos? Por ejemplo, todo lo que represente y beba las figuras del bien y el mal, una lucha, es un viaje iniciático de esas personas hasta el final y comprender que toda su vida o toda su misión y todo, al final, ¿por qué fue? Su misión de vida y ellos y todo el trabajo y todo lo que tuvieron que hacer, ¿por qué tuvo un sentido esa existencia? Para transmutar esa oscuridad en luz. Realmente habla de eso. Cuando vemos la Guerra de las Galaxias, esa lucha del bien y el mal, y al final, fíjate otra vez la integración y ese padre que se redime otra vez con el hijo y todo, y esas energías se vuelven absolutamente, y se enfrenta al mal, el mismo se revela, etcétera, etcétera. ¿Y de qué nos está hablando? Hmm. De ese camino iniciático interior, lo mismo. ¿De acuerdo? Y todas esas películas que tenemos mil que hablan de estos dos conceptos, el gran malo, el gran bueno, y sobre todo como luego, entre comillas, vence el bien, que no vence el bien. Lo que vence es que se comprende que unas y otras han llegado un momento, ¡pum!, La en que todo, integración. ¡plas!, se integra. Entonces, Exacto. todas esas son válidas, pero esas son dos referencias que tenemos muy claras, muy claras, muy claras. ¿De La acuerdo? Que hemos visto energía tantas veces. es Sí, energía. Ni se crea ni sí, se destruye, simplemente se transforma. Y esa es alquimia hermosa, de transformación, simplemente, y de evolución. Hemos de poner, pues eso, transformarnos y transformar el mundo. Y no resistirnos al cambio, ¿verdad? Eso es muy totalmente. importante, porque lo único que es certero, 100%, es el cambio. Sí, No así hay es. más. Así es. Luego, como hablábamos mucho de las representaciones, de la flor de lis, de todo esto, quiero que echéis un vistazo a lo que hay ahí detrás. Y entendáis en todo momento, todo y cada uno de los aspectos que hemos hablado están ahí hablados, cuerpo, mente y espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Flor de lis, ahí lo veis. Todo, padre, madre.
Eso es lo que intenta también. Porque en el trasfondo aquí trabajamos con energía que va por encima de esa dualidad. Lo que vamos es intentando que esa persona esté absolutamente todos sus aspectos y sus polaridades integradas allí donde sea que estemos trabajando. No importa dónde, cuándo, espacio, tiempo, no importa. Pero es llegar a eso. Eso nos va a llevar hacia lo que estábamos hablando muchas veces nosotros, hacia ese camino, hacia la quinta D. Por cierto, tenemos ese taller absolutamente importantísimo, ¿eh? Que aún queda alguna plaza todavía, ¿no? Sí. Tenemos todavía ese taller y luego también las sesiones individuales, que también estamos trabajando muy bien, Yasmina y yo, con distintas personas y distintos aspectos, que es una forma luego de tener un trato más personalizado, bueno, absolutamente personalizado. Ya ves 2 personas y 2 profesionales de más de 22 años trabajando para un mismo aspecto, ¿de acuerdo? En una persona. Pero luego el que no pueda permitirse eso, o porque quiera compartir, porque también es muy bonito compartir ideas, pensamientos, hacer un grupillo en el cual luego estamos todos, pues un poquito, todos aprendiendo unos de otros, pues tenéis la otra opción de trabajar los talleres grupales, ¿de acuerdo? Que también llevaremos todo este conocimiento que os estamos dando pinceladas a otro nivel, ¿de acuerdo? A otro nivel y trabajando ya normalmente siempre además integrando una sesión en ello. O sea, haremos una transformación en todos los que estén allí y básicamente, pues eso, recibirán también una sesión, realmente. Exacto, y poner luz en nuestro día a día, pues en los sucesos que puedan acontecerse, porque realmente cuando hacemos un grupo, como por ejemplo el taller grupal de Ascensión a la Quinta D, ese grupo es muy especial que se está formando y realmente se crea una energía de grupo. O sea, no hay nada separado de nada, ¿no? Es decir, lo que le sucede a alguien y lo comenta o lo puede compartir, ayuda a otra persona. De la misma forma, esa persona ayuda a la otra. Y así todo el grupo. Son esas piezas del puzzle de ese grupo en concreto que evidentemente se van a formar y ya se están formando por misma vibración, porque una de las leyes universales es lo afín atrae lo afín, y así es. Y así es. Así que desde aquí yo animo a esas almas que realmente pues se responsabilicen y sobre todo quieran empoderarse y quieran avanzar, trascenderse, evolucionar en sus vidas y con una escucha activa, con un amor, con esas bases que nos invitan ya a coger esta nueva era con su completitud. Así que os invitamos a ello. Quedan pocas plazas, todavía no se ha hecho ese grupo, quedan poquitas plazas, pero en cuanto se haga ya se cerrará el grupo, ¿vale? Eso sí, son personas determinadas, es decir, no van a ser muchas, van a ser determinadas personas que formen ese grupo y una vez concluido pues se cerrará, ¿sí? Importante que lo sepáis. Y por otro lado, efectivamente, las sesiones personalizadas. Desde la psicología, desde mi persona, psicología, astrología, numerología, la base del alma y los procesos, evidentemente, energéticos que acontecen en nuestro día a día, en nuestros ciclos evolutivos personales, sobre todo, para poder empoderar a esa persona, para poner luz y comprensión. Muy importante saber exactamente pues por qué me sucede esto y trascenderlo. Cuando ponemos luz y ponemos conocimiento lo podemos trascender. Si no, no. Entonces es muy importante iluminar esa zona para verlo, comprenderlo y trabajarlo, de forma pues completa y desde el amor, desde el cariño, desde la comprensión y la escucha activa de Óscar y por mi parte también. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, Óscar, no sé si vas a mirar. Hacemos el ejercicio si quieres. Ajá, muy bien. ¿Te parece estupendo? bien? Sí, acabo de ver que son las 20:20, así que estupendo, sí. Vale, pues hacemos el ejercicio brevemente y con eso por hoy, pues bueno, zanjamos. Pues bueno, lo primero, como siempre, vamos a observar cómo afecta a nosotros un aspecto positivo y uno negativo, ¿de acuerdo? Entonces siempre yo lo hago sobre todo los que ya lo sabemos, pero bueno, si alguna persona está viendo nueva, para que tenga por lo menos la referencia de continuar con nosotros y hacerlo a la par, ¿de acuerdo? Entonces simplemente cerramos los ojos y como siempre pensamos en el aspecto, en algo muy positivo.
el mejor momento de nuestra vida, al día de hoy. Recordando, no importa que sea hoy, ayer, hace 1000 años, no importa. Buscamos ese momento, el más feliz que recordemos. Le centramos en nuestra mente y le damos un poco de forma. Conectamos con ese lugar, con esa situación, las personas, el entorno, lo más real en nuestra mente que podamos. Una vez allí, podemos abrir los ojos intentando conservar esa sensación, y si no, ahora lo volvemos a hacer para que lo entendamos, porque el ejercicio va a ser juntar estos dos dedos, y apretar yema, yema, pero entrelazados, de forma que luego vamos a intentar separar. Entonces, brevemente, volvemos a conectar con esa situación, la más maravillosa que hemos vivido, y veréis que al intentar soltar, haciendo fuerza, por supuesto, para cerrar dedos y dedos, hay una gran fuerza, una gran fortaleza en nuestro ser. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es maravilloso para aquella persona que decía lo de las debilidades o la economía y todo, puede buscar qué me debilita. ¿Qué pasa cuando yo veo la tele, por ejemplo? Os invito a hacerlo. Cuando veo esos informativos, cuando veo estas noticias que me están dando, a ver qué me pasa. Observar. Vale, pues busca en tu vida algo que no te haga eso, que te haga lo contrario. Toma las riendas de tu vida. No te dejes ya manipular más, debilitar, no te dejes. Busca lo que te nutre. Y corta por lo sano. Eso Toma es. decisiones. No Ahora tengas la piensa en algo televisión. negativo. Fuera televisión, a la basura. Coge algo negativo. Incluso, fíjate, la noticia, puedes elegir una noticia que ha salido en la tele que para ti ha sido terrible. Que cuando lo has visto, Dios mío, se va a acabar el mundo, este dramatismo que nos mete. O alguna situación de tu vida que sea terrible y le das forma. Conectas con ella y con todos los máximos detalles que puedas de lo que sucedió. Lo mantienes en tu mente, cierras los ojos, lo tienes en tu mente y ahora lo abres y coges los dos dedos y hacemos el mismo ejercicio que antes. Ok, ok, intentas mantenerlo y si no, al que le cueste lo puede mantener de nuevo en sus ojos, o sea, con los ojos cerrados mientras lo hace. Verá lo que pasa cuando piensas en algo absolutamente negativo, tenlo en tu mente. Cuando tú haces fuerza, pierdes la fuerza, suelta absolutamente. ¿De acuerdo? Me debilitan todo. Se podría hacer un test muscular y todos y cada uno de los músculos y órganos y sistemas físicos y no físicos de mi cuerpo, incluso energéticos, chakras, etcétera, todo se viene abajo. Sistema inmunitario, todo absolutamente. Fijaros eso contenido durante casi 2 años y medio que llevamos, dale, o 3 años, dale que te pego. Observar, no entréis ahí. Vale, ya tenemos ese test para saber positivo me fortalece, negativo me fortalece. Ahora os voy a enseñar cómo es algo, absolutamente vamos a hacer algo, evidentemente, vamos a decir como una muestra, únicamente una muestra, ¿de acuerdo? Pero para que veáis la diferencia. Luego nosotros en trabajo, cuando hacemos un trabajo personal, esto lo hacemos que se queda de una forma definitiva. Es decir, no es algo temporal. Eso se queda integrado de forma constante y definitiva. Entonces quiero que volváis a pensar en eso negativo, pero vamos a hacer una cosa. Mientras pensáis en eso negativo, quiero que crucéis las piernas. Y quiero que crucéis los brazos. Así. ¿Recordáis esto Tutankamón que decíamos antes, las momias, esto, lo egipcio? Así. Que curiosamente, ¿por qué harían esto? Bueno, ahí tenéis una cosita. ¿De acuerdo? Integrar esas dos energías. Más pensamos y visualizamos cómo nos integramos esas dos energías. Y ahora pensamos en ese mismo aspecto, exactamente el de antes, negativo, el que hemos utilizado, el mismo. Pensamos de la misma forma, le damos el mismo tiempo, el mismo lugar, personas, situaciones, lo mismo. Abrimos los ojos conscientemente. Seguimos con las piernas cruzadas y los brazos, si queréis, mira, retiráis así, como deslizando, para integrar esas dos energías y pasáis a hacer el ejercicio. Mirar si ahora os debilita de la misma manera o ya no os debilita. Ante ese aspecto negativo. Hacerlo, darle tiempo, pensar absolutamente en esa integración. Las piernas cruzadas,
y observar si os debilita con la misma fuerza o no. A muchos veréis que ni siquiera, o sea, como el principio, la misma absolutamente fortaleza, la misma. Se minimiza la debilidad. En algunos casos, en otros absolutamente se anula la debilidad. Pensáis en esa situación, pero precisamente integrando vuestras dos energías. Y veréis, como en muchos casos está absolutamente como si pensarais en algo positivo. Absolutamente. Es curioso además que notas la unidad, o sea, es como si notaras el abrazo, notas el calor, notas un refuerzo, ¿no? Claro. Que equilibra muy bien ese impacto, ¿no? Sí. Es algo puntual, momentáneo, no es muy largo, en su efecto, en todo, pero sí nos da una breve conciencia, nos hace tener una breve conciencia de lo que es integrar mentalmente, físicamente, con el gesto, con la mente, con la intención, ¿de acuerdo? Es muy común, todos sabemos muchas veces, cruzar las piernas, los brazos, ¿de acuerdo? Sobre todo como protección. Cuando tú observas a una persona en la expresión corporal y está en esa actitud, está en una actitud, no vamos a decir tanto defensiva, pero sí protegerse un poquito. Protegerse, sí. Claro. O si ha sucedido algún evento, algún suceso impactante o que no se lo esperaba, claro, es como protegerse como si fuera, claro, yo qué sé, como si fuera a llover y abres el paraguas, ¿no? Inconsciente, pues un poquito, es que es inconsciente, exacto, pero tú ya lo tienes integrado. Sí. ¿Qué es muy tan común decir siempre ante una situación que parece que se va a torcer? Cruza los dedos. Siempre, ¿por qué? ¿De acuerdo? Otra cosita también, siempre lo podemos utilizar cuando estemos siendo o sintamos que podemos ser atacados por algo energéticamente. Estas, por ejemplo, estamos en un sitio y no podemos hacer otra, pero está puesto en la televisión este tipo de noticias y todo. Podemos conscientemente cruzar los brazos, los pies, los dedos, que nadie nos va a ver, lo que quieras, y estar generando una especie de yo no entro en esa energía. ¿De acuerdo? Yo lo veo muy habitualmente en consulta, muy habitualmente. Estás trabajando con alguien y vas a, por ejemplo, a surgirse, que va a surgir una emoción, o vamos a trabajar algo que, por supuesto, es un problema para él porque no ha sido liberado en mucho tiempo. O sea, es decir, él o lo oculta, o lo esconde, o no quiere manifestarlo por el dolor, por lo que ella cree que le generó, o lo que cree que le genera. Entonces, inmediatamente, cuando se tumban en la camilla, saben que va a ser tratado y se ponen cruzadas las manos y en el lugar que corresponde a eso que estamos o vamos a trabajar. Es una maniobra subconsciente de protección. Yo siempre, no es porque puedo trabajar igual, pero yo me gusta hacerle consciente y digo, esto tienes que separar las manos con la conciencia de que no necesitas protegerte ya de nada ni de nadie. Aquí no vas a ser atacado ni juzgado. ¿De acuerdo? Porque la mayoría parte me he dado cuenta del juicio. Y también es un dar permiso, ¿no? Dar permiso también cuando se elabora una terapia, pues que la persona dé el permiso de poder acceder a realizar esto, ¿no? A lo mejor necesita un tiempo, ¿no? Para ser consciente de lo que va a tratar, de coger, de respirar hondo. Claro, depende, ¿no? Sí, su proceso. Sí, pero ya te da una pista de que esa persona se está protegiendo, ¿de acuerdo? Para él es duro expresar eso emocionalmente, liberarlo, etcétera. Entonces ya sabes que tienes que también ayudarle a entender, lo primero, que aquí no se juzga a nadie, ¿de acuerdo? Porque están acostumbrados a ese juicio, ¿de acuerdo? Siempre, consciente y conscientemente, incluso a juzgar a su cuerpo, a culpabilizar a su cuerpo. Cuando ya no se le puede culpabilizar de otra forma, en otras formas de trabajo y otros profesionales, pues se hablan, no, es que la culpa la tiene tu genética, o la culpa la tiene tal, de alguna forma está haciendo la culpa a su familia, ¿de acuerdo? A su genética, o a su sistema inmunitario, autoinmune, no sé qué, venga, siempre tiene que haber un culpable, y siempre tiene que haber una guerra. ¿Por qué? Porque eso nos lleva otra vez, lo que hablábamos, a la separación, a la dualidad. Tu cuerpo nunca te intenta hacer daño, jamás. Eso no existe en la naturaleza. ¿Cómo va a existir en algo, en una máquina tan perfecta como esta? Tu cuerpo está intentando mostrarte algo. Observa, intégralo y vamos a ver si sigue apareciendo ese aparentemente ataque a ti mismo. Porque realmente hay un ataque a ti mismo, pero no es el cuerpo que te ataca, te estás atacando tú a ti mismo. Integra eso y verás cómo el cuerpo va a tu favor. Qué bueno, Óscar. Bueno, estaríamos aquí largas horas, ¿eh?
Pero Sí. nada, seguiremos haciendo directos, os avisaremos exactamente la próxima vez, ¿vale? Siempre desde el canal oficial Yasmina López Labrador en Telegram y desde luego desde Instagram también, ¿vale? Comentaros que están abiertas las inscripciones para el taller grupal mensual cada mes, ¿vale? Y quedan pocas plazas. Importante. ¿Dónde lo podéis reservar? En la página web yasminalopezlabrador.com. Y también, como no, la sesión personal. Siempre cita previa, eso es muy importante, ¿vale? Y desde luego que máxima disposición para poderos ayudar en cualquier suceso o lo que os pudiera suceder en estos momentos. Todo en la vida, como decimos, tiene solución menos la muerte. Entonces vamos a aprovechar, vamos a poner luz, vamos a poner conciencia y mucho amor y cariño. Y ya veréis cómo todo se puede. Así que nada, Óscar, muchas gracias a las almitas que estáis en el en vivo, almas conectadas. Y nada, que seguimos a la orden. Hasta pronto.